Bien, como les comentaba antes de ir a la pausa, vamos a hablar de la polémica en torno a la pena de muerte. Cada vez que hay crímenes atroces que nos conmueven a todos, como el asesinato de menores de edad, la violación a menores de edad, los casos de feminicidio, y hasta en su momento se ha discutido el mismo tema respecto a los delitos de terrorismo, se habla de pena de muerte y se demanda la pena de muerte. Sin embargo, aparentemente, y eso nos lo va a explicar en detalle Juan Carlos de la Puente, que es director ejecutivo de Amnistía Internacional, que está esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. La tendencia es a que cada vez sean menos los países que aplican esta condena, ¿no Cuando es cierto? Amnistía Internacional, un movimiento mundial conformado por más de 3 millones de personas, trabajamos por la defensa de los derechos humanos, cuando iniciamos nuestra campaña para abolir la pena de muerte en el mundo porque va contra la dignidad humana, cerca de 16 países únicamente abolían la pena de muerte. Hoy en día tenemos, tanto en la legislación como en la práctica, 140 países que estarían entrando en el ámbito de la abolición a la pena de muerte. Es decir, ha habido una tendencia progresiva a no ejecutar a nadie por algún tipo de delito, ¿no? Por más atroz que sea. Por más atroz que sea. Nuestra posición es la abolición total de la pena de muerte, cual fuera sea la situación, cual fuera sea el delito, porque atenta contra la dignidad humana, por supuesto. O sea, no habría posibilidad de redención de la persona por haber cometido lo que cometió. Y siempre, pues por nuestra dignidad tenemos la posibilidad, una oportunidad siempre más allá en el ejercicio de nuestra libertad de redimir nuestra vida, ¿no? Exacto. Yo entiendo claramente la postura, pero me trato de poner en los zapatos de una madre a la que le violaron a la niña menor, a su hija o a su hijo, o una mujer, los familiares de una mujer que fue asesinada por su pareja o su expareja, o los cabecillas terroristas que purgan condena pero que acabaron con la vida de tantas personas. Todas esas víctimas lo único que exigen y quieren en el fondo es de algún modo venganza, ¿no es cierto? O sea, que se castigue porque a mí me han hecho sufrir y sigo sufriendo por culpa de él que esté en la cárcel, pero debería estar muerto, no debería desaparecer. Sí, estar en contra de la pena de muerte no significa estar en contra de sancionar a las personas que cometen delitos, ¿no? Amnistía Internacional siempre ha condenado cualquier acto de terrorismo, cualquier abuso o violación a los derechos humanos cometido por grupos armados, por funcionarios de la fuerza pública, de donde venga hemos condenado ese. Estar en contra de la pena de muerte no significa que no busquemos justicia para las víctimas. Imagínense todo el trabajo de la Comisión de la Verdad, todo el trabajo que hace Amnistía Internacional para que se sancione adecuadamente a los victimarios en torno a la violación de derechos humanos. No, o sea, obviamente no significa no buscar justicia. La cosa es que en esa búsqueda de justicia y en esa sanción adecuada hay 3 principios importantes, ¿no? La rehabilitación, la reeducación y la reincorporación del penado, ¿no? O sea, de la persona que está sujeta a condena. Y lo importante es que se pueda sancionar adecuadamente a las personas que cometen los delitos, pero eso no significa que cerremos los ojos a la dignidad que tienen por ser seres humanos, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es el país, en cuántos países se está aplicando actualmente la pena de muerte? Entiendo que Estados Unidos, y todos acá miramos, ¿por qué si en Estados Unidos, que es un país democrático, no es cierto, donde se respeta el debido proceso, por qué sí se aplica y por qué en el Perú no? Estados Unidos no es firmante del Pacto de San José para empezar, ¿no es cierto? Sí. Trabajamos para que haya abolición en todos los países. Trabajamos en más de 150 países territorios. No es que estemos trabajando únicamente para que algunos países lleguen a la abolición. Claro, o sea, es una política global de Amnistía Internacional que todos los países lleguen a la abolición. Podríamos decir que hay 9 países que han venido ejecutando personas que en los últimos 4 o 5 años, hay 9 países permanentemente. Obviamente el primer estado que comete ese tipo de atrocidad es China, ¿no? En segundo lugar estaría Irán, luego Irak, luego Estados Unidos. Creo que el año pasado vieron 39 ejecuciones, principalmente en el estado de Texas, aunque también hay una tendencia, porque se ha sumado ahora el estado de Maryland a incorporar la abolición de la pena de muerte. O sea, no va a permitir más pena de muerte en el estado de Maryland. Entonces hay una tendencia al respeto a la dignidad humana, ¿no? Expliquémosle a la gente lo del Pacto de San José, que eso es principalmente lo que impide que en el Perú se aplique la pena de muerte y siquiera se debata en el Congreso. Yo creo que no es tanto que impide, ¿no? Yo creo que lo que impide es lo que el Estado peruano ha aceptado soberanamente en sus compromisos en el marco internacional de garantizar un Estado de Derecho en este país y también contribuir
a la consolidación de los del Estado de Derecho en el mundo, claro. ¿no? O sea, es decir, estamos caminando no hacia la barbarie, sino hacia a mejorar la civilización humana en el pleno respeto entre todos. Ahora, obviamente, la convención el sistema interamericano al cual Perú está suscrito y ha ratificado, obliga o proscribe que se pueda retornar a la pena de muerte, ¿no? O ampliar algún tipo de tipificación de algún delito para que sea sancionado con pena de muerte. O sea, no se puede salir parcialmente de este acuerdo. Solamente hay una tendencia, que es o abolirla completamente o simplemente abolirla en la práctica, como lo está haciendo el Estado peruano hoy en día, que no hay ningún tipo de ejecución, felizmente, ¿no? Ahora, el otro tema es cuando un familiar herido por la pérdida o el daño que se le puede haber hecho a un familiar, es pena de muerte, porque se imaginan que la aplicación es inmediata y hay todo un proceso que se debe seguir, ¿no es cierto?, de denuncias y apelaciones, y esto va siguiendo hasta una última instancia. Son procesos que pueden durar años. No es que el castigo sea inmediato, que creo que es lo que las víctimas esperan que ocurra, ¿no? Bueno, el sistema de justicia debe prevenir que cualquier persona que sea acusada y haya posibilidad de que vuelva a cometer un crimen o que pueda escaparse del marco del sistema judicial, pues debe prevenirlo mediante encarcelamiento. O sea, hay diferentes mecanismos del sistema judicial. Yo quisiera recordar algo muy importante. Las personas no somos objeto de venganza. Hagamos hecho lo que hagamos hecho. Las personas somos sujetos que tenemos oportunidades siempre abiertas. Y la libertad humana, o sea, que es propia de nuestra dignidad, es reconocida en el marco jurídico internacional y también reconocido por parte del Estado peruano en la Constitución, ¿no? Claro. Es el objeto de todo el sistema de justicia, el sistema penitenciario, la persecución por parte del Ministerio Público, el sistema de juzgados, todo debe servir para el ciudadano, para fortalecer la dignidad, ampliar las libertades, etcétera, ¿no? Entonces, si el fin supremo de aplicar la justicia es ese, entonces, de ninguna manera puede ser que se le imponga la muerte a una persona quitándole prácticamente su futuro de cambio o redención, ¿no? Ahora, obviamente, hay toda una... Y para aquellos que son condenados a cadena perpetua, igual morirán en la cárcel. Entonces la gente puede decir, por eso, justamente, en vez de la cadena perpetua, que le den la pena de muerte y así nos ahorramos un reo menos en los penales. Es muy interesante lo que estás planteando de la cadena perpetua, ¿no? Pero el sistema de justicia, aún cuando haya sancionado a cadena perpetua, pueden haber una serie de beneficios, etcétera, dependiendo del arrepentimiento, la progresión que puedan tener los reos. Entonces, también hay una tendencia de un respeto profundo a la libertad del ser humano. Si bien es cierto, se restringe porque ha cometido delitos, pero de ninguna manera es un absoluto, la justicia no puede ser un absoluto de quitarle la vida a una persona, de ninguna manera, ¿no? Entonces, ahora, digamos, sí. Perdona, discúlpame, los sistemas de justicia son falibles, ¿no? O sea, se pueden cometer errores, o sea, en los procesos. Muchas veces también, ahora, por ejemplo, en Irán, Irak, en Arabia Saudí, por ejemplo, las ejecuciones que se han dado muchas veces son sin representación legal, o sea, en el proceso, ¿no?, de condena, sin representación legal. Muchas veces las personas son torturadas para extraer testimonio o pruebas. Claro, por eso ha sido la referencia a Estados Unidos, en las que hay estados como el de Texas, donde se aplica la pena de muerte, pero, claro, se aplica después de un largo proceso, se respeta, digamos, el debido proceso, hasta llegar al final y hacer la ejecución, y son procesos que demoran años. En esos estados hay el apedreamiento, o sea, son estados en los que no se respeta el debido proceso, sí, sin embargo, en Estados Unidos también podríamos decir que hay creo que cerca de 140, 144, se podría decir, exoneraciones a procesos que han habido desde la década del 70, o sea, siempre hay posibilidad de error. Y, o sea, de condenados a pena de muerte. Condenados que no han habido pruebas suficientes o han habido observaciones, etcétera, ¿no? Ahora, algo muy importante, que el debate sobre el tema de la pena de muerte debe estar circunscrito también a la efectividad, si disuade o no disuade. ¿Qué queremos de un sistema de justicia? ¿Castigar a la gente o lo que queremos es prevenir el delito? Claro, lo que queremos es prevenir el delito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Canadá, desde que se abolió se realizó la abolición de la pena de muerte en el año 74, a la fecha, un tercio ha llegado únicamente a un tercio en el índice de homicidios comparado cuando había pena de muerte. O sea, no necesariamente la pena de muerte va a traer una solución. Va a disuadir a los violadores, a los terroristas. No está comprobado, ni hay argumento suficiente para decir que eso es así, todo lo contrario. O, por ejemplo, se hizo un estudio muy interesante entre Hong Kong y Singapur,
con la misma población, ¿no?, durante 35 años, y en Singapur se aplica la pena de muerte y en Hong Kong pues no se aplica. Y los índices de homicidios dependen de otro tipo de políticas. Claro. La política que garantice la efectividad del sistema de justicia. El Perú tiene problemas del tema de violación sexual, por supuesto, pero el problema está a quién se está condenando, a quién se ha sancionado en primer lugar, antes de pensar qué tipo de condena debe haber. Muchas veces se sintoniza con un tipo de emoción, de venganza que puede tener la población, claro, para ganar rédito político en algunos momentos de campaña, ¿no? Es que tengo la sensación de que se trae el tema de la pena de muerte porque es popular hablar del tema, aun cuando sabemos que es inviable. Y aparte que no hablan los expertos en criminología o análisis sistemáticos sobre el sistema de justicia peruano. Son personas que están tirando una propuesta al aire, claro, únicamente para canalizar un sentimiento primario de la población que realmente, pues, con el cual no se debe jugar, ¿no? Sino más bien debemos poner énfasis en que el Perú pueda garantizar verdad, justicia y reparación y sanción adecuada a los responsables. Qué interesante lo que acabas de decir, reparación, porque creo que eso calmaría un poco a la gente que está con las emociones a flor de piel, con el duelo encima, pero que sientan que hay un Estado que se preocupa por ellos y que los repara, y que no solamente queda en mandar al criminal o al perpetrador del crimen a la cárcel, ¿no? Así es. Creo que pasa principalmente por eso. ¿Es innecesario un debate sobre la pena de muerte o crees que sí, para que se expongan precisamente esos argumentos que tú nos estás dando? Lo que nosotros queremos es que todos los países logren abolir la pena de muerte, sin excepción. Entonces el Perú, desgraciadamente hay un equívoco de redacción en el tema del artículo en la Constitución respecto a la pena de muerte, que está tipificado pues para el delito del terrorismo, delito de terrorismo y delito de traición a la patria. Igual nosotros quisiéramos que haya la abolición total, ¿no? Sin embargo, el Perú realiza la abolición en la práctica prácticamente, claro, ¿no? Pero más que abrir un debate si conviene o no conviene, pues los avances que se han dado en materia de derechos humanos en el mundo apuntan a que finalmente el Estado peruano también pues revise el sistema de justicia si realmente está funcionando. Yo creo que hay muchos temas en el tema del sistema de justicia que no funciona: la imparcialidad de los jueces, la protección de los jueces, en todo el sistema de investigación, claro, que se pueda dar, ¿no? Entonces, yo creo que ese debe ser el foco de atención. Y, por ejemplo, cómo son reparadas las víctimas de violación sexual, que muchas veces es el tema que genera mayor efervescencia respecto a que se castigue a las personas, ¿no? Claro. Y lo otro, que reforzar claramente que las personas nunca debe ser un objeto, una cosa de la cual yo me voy a vengar. Es un sujeto que tiene derechos y que tiene una libertad y que puede cambiar su vida, y todo el sistema de justicia en una sociedad se puede valorar si es que está orientada al fin supremo de la sociedad, que es la persona humana, ¿no? No, entiendo que, la verdad es que sí, entiendo ese argumento y suena civilizado y tiene lógica. Es lo que queremos. Exacto, de acuerdo. Pero entiendo también, y me pongo en el lugar de los familiares de las víctimas, que fuera de sufrir no son reparados, no son atendidos, no son cobijados por el Estado que debe protegerlos. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Deben ser sancionados adecuadamente, y ellos las víctimas deben alcanzar justicia. Amnistía Internacional trabajamos para que las víctimas alcancen justicia y logren reparación a sus vidas en el marco de la violación que han sufrido, por supuesto. Me voy a desviar del tema, pero creo que es importante, porque así como que huelga, o sea, sería estéril un debate de si implantar o no la pena de muerte, porque lo que has planteado es eso, donde deberíamos apuntar. Sería un retroceso, ¿no? Sería un retroceso. En el tema de la unión civil, si es un debate que tiene que darse y que también tiene que ver con derechos inalienables del ser humano, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, pues estamos observando y monitoreando los avances que se están dando en parte de las iniciativas legislativas que se puedan dar en la Comisión de Justicia. Nosotros vamos a cursar comunicación también a la Comisión de Justicia, pues animando a que sí avance el Estado peruano, porque como lo hemos pedido reiteradas veces, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, hemos pedido reiteradas veces poner fin a la discriminación a la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Claro. Y nuestra posición es que no se puede impedir a una persona por su orientación sexual tener los mismos derechos que una persona heterosexual. Claramente. Eso es, y no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio ni con lo que dicta. Además, somos un Estado laico, no tendría por qué priorizarse las normativas de la Iglesia Católica, ¿no? Una cosa es el ámbito de creencias de una comunidad de fe. Exacto. Y otra cosa es los compromisos internacionales que tiene un país, un Estado,
en el marco del derecho y la jurisprudencia internacional. Entonces, en el Amnistía nosotros no estoy hablando acá de teología, sino lo que yo hablo es de los pactos y los compromisos a nivel internacional, la jurisprudencia internacional, que el Estado está obligado a garantizar a nosotros, a los ciudadanos peruanos, ciudadanas y ciudadanos, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Y no porque unas personas tengan una orientación sexual diferente, tengan que ser discriminados. Totalmente de acuerdo, debería debatirse. Ojalá que se admita debatir. Bueno, saludamos positivamente lo que está diciendo el Ministerio de Justicia. Claro, el ministro está en la Defensoría del Pueblo y nosotros sí queremos que eso se avance porque pues hay mucha población, sobre todo que culturalmente, bueno, entre comillas, porque es una subcultura, se podría decir así, que favorece muchas veces la discriminación en los colegios, etcétera, a personas o niños que tienen otro tipo de orientación sexual. Y este tipo de leyes hace que las personas vayamos cambiando nuestra mentalidad. Que sea evidente que todos somos seres humanos al final. Abriendo los ojos a la dignidad de los que tenemos al lado. Eso es lo que estamos trabajando, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, igual, Pamela. Muchas gracias. El Papa Francisco, vamos a cambiar de tema. El Papa Francisco y el presidente Barack Obama sostuvieron hoy su primer encuentro oficial. Se reunieron en el Vaticano durante 50 minutos. Vamos a ver el informe.